Aloha, bienvenido una vez más a un nuevo vídeo. Les recuerdo entonces que ya no me recuerdo qué número es este vídeo, pero tengo muchísimo aquí en el canal donde les estoy enseñando diferentes tipos de estrategias. Así que les recuerdo que todo el que esté interesado en aprender mucho más, pásense ahí, vean los otros vídeos, quizá alguna de las estrategias que hemos hecho aquí les guste y la puedan emplear para su beneficio. Así que les recuerdo, me gusta, que compartan, preguntas, dudas, lo que sea, ve ahí en los comentarios y empezamos. Ok, el día de hoy les quiero mostrar entonces aquí, a mis operaciones con $5, como pueden ver, y quiero aumentar esta cantidad entonces 1000 veces por lo menos. Así que para realizar estas operaciones me basaré en el análisis técnico, es decir, pues tendré en cuenta la tendencia en el mercado, prestaré atención a los niveles de soporte y resistencia y otros momentos también, por cierto. Así que quédense conmigo hasta el final de este vídeo, quizá les guste y lo empleen para su propio beneficio y ganar dinero en el futuro. Así que, bueno, vamos a ver ahora miremos aquí el gráfico y seleccionaremos la primera posición. Observé pues el nivel cerca del cual el precio había estado operando durante mucho tiempo, pero no pudo subir más y se produjo un retroceso aquí en el gráfico. Como vemos, cada máximo en el gráfico es más bajo que en el anterior, por lo que después de la formación del siguiente máximo debe ser decreciente, y entro yo en una operación a una nueva caída del precio durante 3 minutos. Después de que entramos entonces aquí en la operación, el gráfico muestra una fuerte caída y continúa cayendo durante toda la operación, por lo que obtuvimos ganancias. Luego el precio continuó cayendo y había caído por debajo del punto más bajo formado anteriormente aquí en el gráfico. Teniendo en cuenta el fuerte movimiento descendente y la ruptura del nivel, creo que el precio seguirá bajando. En el retroceso del precio apostaré yo $9 por 3 minutos. Creo que incluso si operamos cerca del nivel designado, este tiempo será suficiente para que el gráfico baje. Como podemos ver entonces, después de nuestro punto de entrada, el precio subió en el plano, pero luego aparecieron velas rojas más largas y por lo tanto nuestra transacción cerró positivamente. Busquemos la siguiente posición aquí en el gráfico. En el gráfico hubo una fuerte recompra de precios desde el último mínimo y varias velas cerraron por encima del máximo anterior, pero luego el precio entonces comenzó a bajar nuevamente con velas rojas sólidas y se formó una brecha de precio aquí en el gráfico. Este es un buen indicador entonces de la continuación del movimiento bajista. Así que en tal situación entro con una operación a la reducción del precio durante 1 minuto. Como resultado, mi guión funciona y obtenemos ganancia aquí. Como vemos, después el precio fue bastante rentable y un nuevo máximo resultó ser más alto que el anterior. Esta es una buena señal entonces de que el precio seguirá subiendo. Luego el gráfico muestra un retroceso hasta el nivel de soporte. En el rebote de este nivel entro yo aquí en el aumento del precio con un monto de $29 y el tiempo será de 1 minuto. No hay crecimiento importante durante este tiempo, pero un movimiento ascendente tan pequeño es suficiente para ganar dinero. Veamos cuál es la siguiente situación en el mercado. El precio probó el nivel máximo anterior y luego varias velas se fijaron por encima de este nivel. Hemos iniciado un movimiento ascendente desde la formación de un nuevo mínimo ascendente y entro en una operación al aumento del precio durante 3 minutos. Como pueden ver entonces, el precio alcanza el siguiente nivel desde el cual se corrigió varias veces. Por esto no impide cerrar con ganancia, así que seguimos ganando una vez más. Ok, estamos en camino de nuestro objetivo, por cierto, y ahora busquemos el siguiente punto de entrada. Después de actualizar el máximo, el precio se corrigió y el siguiente máximo se formó en el mismo nivel que el anterior, y el precio volvió a corregirse aquí. Teniendo en cuenta en general la tendencia alcista, creo que el gráfico seguirá moviéndose hacia arriba. Por eso, desde el nivel de soporte, entro yo aquí con una operación al aumento del precio. A partir de este punto, el precio como mínimo puede subir hasta el máximo anterior. Y como podemos ver, inmediatamente después de nuestro punto de entrada, aparece una enorme vela aquí en verde en el gráfico, actualizando el máximo y atravesando el siguiente nivel.
nuestra operación cierra positivamente. Ahora veamos qué sucede a continuación aquí en el mercado. Después de un fuerte crecimiento, el precio, como se esperaba, pues se corrigió desde el nivel de resistencia. Dada la fuerte tendencia del estado de ánimo desde alcista que tenemos, elijo un punto de entrada a una operación en función de la tendencia y después de la formación del siguiente mínimo. Entraré pues con $171 al aumento del precio por un minuto. Durante este tiempo hay un ligero aumento en el gráfico, lo que nos permite pues, obtener ganancias. A continuación vemos que el precio aún no está listo para subir. Después de un ligero aumento, en este caso el gráfico comienza a bajar nuevamente. Creo que podemos intentar ganar dinero en el retroceso de los precios hasta el nivel, por cierto, y entraré en una operación por un minuto. Obviamente este no fue el mejor punto de entrada, pero aún así logramos cerrar por debajo pues, de nuestro punto de entrada y ganar dinero. Busquemos la siguiente posición aquí en el gráfico. Ha habido un fuerte impulso, un pulso alcista. El precio alcanza el nivel del punto más alto en el gráfico, con una alta probabilidad de que se produzca una reversión desde este nivel. Ya que el precio entró en una corrección larga desde el nivel por primera vez, entonces después de tal impulso es poco probable que el gráfico pues suba inmediatamente. Así que desde el punto más alto del gráfico apuesto yo aquí de $568 a que la cotización caerá durante un minuto. Inmediatamente entonces después de que ingresamos a la operación se produce pues, un impulso aquí a la baja y luego el horario no cambia mucho y volvemos a ganar. Como podemos ver, entonces se ha formado una tendencia a la baja en el mercado. El precio se movió a lo largo en flat durante 10 minutos, por cierto, y luego subió un poco. Cuando el precio se desaceleró, entró a una operación a la baja por un minuto y teniendo en cuenta pues, la tendencia aquí es bajita en general, el movimiento cerca del nivel máximo anterior, creo que el precio pues seguirá bajando entonces y el precio pues, de mi monto esta vez, de mi operación, será de $1000. Como resultado, mi guión funcionó y estamos cerrando con ganancias. Hasta mi objetivo falta poco, así que un par de operaciones serán suficientes para llegar. Así que elijamos el siguiente punto de entrada. Como pueden ver, el gráfico se movió hacia arriba, literalmente cerca del nivel de soporte durante mucho tiempo, pero luego fue comprado aquí por velas de impulso, mientras que el precio logró superar los máximos anteriores. En tal situación, aquí, después de una ligera desaceleración del precio, entro yo aquí en una operación con todo mi depósito al aumento del precio. Al principio pues se muestra una ligera caída, pero luego crece, una vela verde larga y esta transacción nos trae ganancias. Y bien, hemos llegado hasta el final de este video. Como pueden ver, entonces hemos cumplido nuestro objetivo el día de hoy. Espero que les haya gustado entonces el video de hoy. Y por cierto que les recuerdo que me escriban en mi Telegram la palabra privado, donde lo agregaré a mi otro canal privado, donde les estoy enseñando muchísimas estrategias, hasta señales les estoy dando ahí. Así que no pierdan más tiempo. Por cierto, me gusta ahí, compartan, escríbanme, les recuerdo, y nos vemos la próxima.